nos comenta una compañera que la dejó en sala de espera, que si la podría aceptar. Sí, adelante. Gracias. Pues unos... Le voy a decir, doctoras, que nos llegaron 36 de nuevo ingreso. Sí, un mensajito, ahí me la felicita, le dices que si nos podría apoyar con unos de 5 a 10 bloques. Adelante, por favor. Sí, doctor. Ya, perdón, ¿ahí me escuchan? Sí, Astrid. Ok. Ok, bueno, vamos a continuar con lo que es el aparato cardiocirculatorio. Y bueno, en este caso se va a hacer ante presencia de lo que van a ser tinnitus o acúfenos. En este caso, el interrogatorio que se va a hacer, pues es el tipo de sonido, si es en uno o ambos sonidos, si hay algún síntoma que los acompañe. Igual pues aquí se pregunta el inicio, el tiempo de evolución y el tratamiento. También se va a preguntar el tipo de sonido o cómo es, que sería si es pulsátil o rítmico. Cuando hay una presencia de síncope, pues en este caso se pregunta si sintió algo antes del desmayo, si fue brusco, igual si hubo presencia de otros síntomas, como sería la presencia de mareos, si tuvo convulsiones, si sufre, indagar si hay o si existió algún trauma, si al recuperarse sintió algún tipo de confusión, y también si tiene dolor en el pecho o palpitaciones al desmayarse, así como pues qué estaba haciendo antes del desmayo, si sentía como si el piso le diera vueltas, o si estaba como confundido. Pueden llegar a presentar palpitaciones y pues en este caso lo que más se pregunta pues sería la frecuencia, el ritmo, la aceleración, la irregularidad, la localización, la intensidad, la radiación. Y pues digo, en este caso ya se preguntó con anterioridad en los antecedentes personales, pero pues sería investigar también sobre los antecedentes heredofamiliares. Para También se investiga lo que va a ser pues la presión arterial, si hay dolor u opresión en el pecho y dependiendo pues si es de manera inmóvil o en el ejercicio, si hay pérdida del conocimiento cuando se hace un ejercicio intenso o que si tiene que descansar cuando sube como, no sé, las escaleras o alguna cuesta. Y pues también es importante saber sobre el consumo de fármacos o de algún tipo de sustancia, si hay edema o si existe algún tipo de disnea, que pues en este caso también se pregunta de que si es de inicio súbito o si se presenta solo pues ante algunas circunstancias. Y en cuanto a la apnea, pues igual se pregunta si es ante esfuerzos o si no hay necesidad de hacer estos esfuerzos y aún así lo sufre. Bueno, ahora, si seguimos con el aparato digestivo, hay que recordar que los signos, primero hay que describir los síntomas, ¿no? Síntomas y signos del aparato digestivo. Aquí hay que recordar que el paciente pues, puede cursar con trastornos de la deglución, así como también de la digestión. Hay que preguntar también sobre la defecación, si presenta náuseas, si ha tenido vómitos, así como dolor abdominal, si el paciente presenta diarrea, constipación. Pues la ictericia la podemos preguntar, pero recordemos que es algo más que se ve, ¿no? Así como si tiene regurgitación o pues diarrea, que ya mencioné anteriormente. Al escribir los síntomas, por ejemplo, en el caso de que el paciente presente dolor, es importante buscar qué tipo de dolor es, si es un dolor pulsante, si es un dolor sordo, preguntar o buscar alguna causa, alguna condición que haga que aparezca el dolor, así como con qué frecuencia aparece y igual la localización del dolor, pues buscar si
si este dolor es localizado o si se irradia hacia alguna zona. Igual, si el paciente presenta dolor, buscar si es un dolor leve, un dolor moderado o un dolor grave, ¿no? Interrogar también si el paciente ha tomado algún medicamento y si el paciente ha tomado algún medicamento, pues preguntar si estos síntomas, ya sea diarrea, náuseas, vómito, preguntar si disminuyeron o si realmente no hubo ninguna mejoría de los síntomas con los medicamentos que han tomado. Si el paciente presenta diarrea, pues igual preguntar la duración de las defecaciones, con qué frecuencia pues va al baño, si ha aumentado la diarrea o disminuido con la ingesta de ciertos alimentos y sobre todo, por ejemplo, en la intolerancia a la lactosa, ¿no? Que esta se desencadena pues con el consumo de leche, productos lácteos y sobre todo buscar algún alimento, alguna condición que esté provocando la diarrea, por ejemplo, así como igual el tiempo de aparición de los síntomas, ¿no? Importante en el punto número 2, identificar los hábitos alimenticios del paciente, ¿no? Buscar o preguntar sobre la ingesta de los grupos alimenticios, con qué frecuencia se alimenta, con qué frecuencia pues consume alimentos. Al igual, importante aquí preguntar sobre el peso al nacer del paciente, la edad gestacional, qué tipo de alimentación tenía y si recibió alimentación pues a qué edad recibió la alimentación materna o la alimentación complementaria, por cuánto tiempo, sobre todo para descartar situaciones como alergias, ¿no? En el punto número 3, pues antecedentes de alergias, si ya conoce alguna alergia que pues en este momento, si no indagar, lo mismo de la alimentación complementaria para descartar pues alergias a ciertos alimentos. En el punto número 4, pues la cronología y la periodicidad de los síntomas, desde cuándo inició, si han aparecido, desaparecido otros, sobre todo para identificar la gravedad de la patología, para saber si es aguda, subaguda o crónica, o si los síntomas aparecieron de manera gradual o de manera súbita. En el punto número 5, pues la edad gestacional, pues saber desde qué edad gestacional el paciente presenta síntomas digestivos, identificar si es desde que es un neonato, desde que es un lactante. Recordemos que pues podemos en pediatría se ven pacientes hasta pues adolescentes, ¿no? 17 años, 18 años. Eh, por último, en el factor desencadenante, pues podemos observar o preguntar sobre ciertos alimentos que puedan producir signos o síntomas digestivos, como es el consumo de la leche, por ejemplo, en la intolerancia a la lactosa. En el punto número 7, preguntar cómo se comportan los síntomas a lo largo del día, si aumentan o disminuyen. En el punto número 8, importante preguntar si este pacientito ha sido hospitalizado por ciertas patologías digestivas en etapas anteriores, ya sean neonatales, como en el caso de que exista alguna atresia de vías biliares o que se haya sometido a alguna cirugía y que sus signos y síntomas digestivos sean pues provocados por la cirugía que haya tenido. Y bueno, también preguntar sobre diagnósticos previos que se les haya dado, así como terapéuticas o tratamientos previos que el paciente haya recibido, siendo medicamentos alopáticos o medicamentos homeopáticos, así como pues cualquier tipo de como productos naturales que haya recibido, escribirlos y tenerlos bien en cuenta, ¿no? Y por último, pues si existe asociación a otras enfermedades extras al aparato digestivo, ¿no? Para poder relacionar, no sé, presencia de máculas, de manchas, de pápulas, etcétera, ¿no? En cualquier zona del cuerpo y pues relacionar si tienen alguna importancia o relevancia dentro del interrogatorio del aparato digestivo. Aquí
voy a hacer una pregunta a la compañera Mari. ¿Te recuerdas, compañera, aquí en el orden de la exploración física, la parte del abdomen, ¿recuerdas qué diferencia hay en lo que es la inspección, la auscultación, la percusión, la palpación, a la exploración física de otros aparatos y sistemas? Sí, pues en el caso de la exploración del aparato digestivo, a diferencia de otros, pues siempre después de la inspección se hace la auscultación y ya luego la palpación y la percusión para evitar como alterar el peristaltismo. Ándale, así es. Entonces, aquí nada más como énfasis recordar que después de la inspección va la auscultación en la exploración física para, eh, para no alterar los movimientos de los órganos internos en el abdomen. ¿Okay? La siguiente, por favor. Y bueno, pasando con el aparato genitourinario, vamos a tener que pues este lo vamos a dividir dependiendo si es niño o si es niña. En general, pues las preguntas como bases que se pueden hacer es si ha tenido infecciones o bueno, el diagnóstico de infecciones de orina frecuente, si orina más de 5 veces al día o bueno, pues la cantidad de veces que va a orinar, si orina por las noches e igual pues cuántas veces orina, si siente un deseo constante por orinar, si tiene algunos síntomas como prurito, enrojecimiento, mal olor y pues de este igual se pregunta el inicio, la evolución y pues si se ha hecho algún tratamiento que puede ser pues algún tratamiento farmacológico o pues algún tratamiento como más tradicional. Y cuando lo dividimos entre niños y niñas, estas podrían ser algunas de las preguntas que se pueden llegar a hacer. En los niños, pues, si hay una dificultad para iniciar la micción, si al finalizar de orinar hay un goteo, que este goteo puede llegar a manchar como tal pues los calzoncitos, si hay molestia en los testículos, también es importante revisar si hacer el registro de si los testículos están en bolsas, también ver el tamaño y la pigmentación, revisar pues si el prepucio cubre de manera completa el glande, si se han hecho retracciones o también para esto es importante preguntarle a la mamá si se ha hecho alguna retracción brusca. También se va a preguntar acerca del dolor genital, inflamación, trauma, si hay si ha habido alguna infección y si se ha sometido a tratamientos quirúrgicos o a alguna cirugía. Si retiene la orina o presenta algún tipo de incontinencia, las secreciones que pudieran llegarse a presentar, que por lo regular las como patológicas sería pues la hemática lacerosa o una seropurulenta, perdón, y pues también si hay consumo de fármacos, otras sustancias o si hay pues patologías metabólicas. Y en cuanto a las mujeres, era un poquito de lo que ya habíamos visto en la clase anterior, que era también lo que el doctor nos mencionaba, que pues se va a preguntar edad, raza y la ocupación, que pues en este caso pues los niñitos pues por lo regular es que son estudiantes. En las niñas es importante revisar la pigmentación tanto de los labios mayores como de los menores y del clítoris. Igual preguntar si ha habido algún tipo de secreción, que en este caso serían secreciones blancas o lechosas, o si hay presencia de sangre. Y pues indagar acerca de la edad de inicio de la menstruación, el tiempo que dura o bueno, el ritmo, si el tipo de flujo que va a tener, si es normal, puede ser excesivo o puede ser como muy discreto, la cantidad de compresas que usa, los síntomas que lo acompañan, así como los tratamientos que usa para aliviarse, si llegan a presentar hemorragias
intermenstruales y pues a pesar de que es la historia clínica pediátrica, pues en lo que sería pues los adolescentes se toca el tema de si ya inició su vida sexual, si usa algún método anticonceptivo y el número de parejas sexuales. Ahora, en el sistema musculoesquelético, primero hay que describir los síntomas. Los más importantes o los más frecuentes en este interrogatorio es buscar lo que son signos y síntomas como mialgias, dolor óseo, artralgias, alteraciones de la marcha. O sea, aquí se puede observar, ¿no? Pero, por ejemplo, la hipotonía, o que el paciente, aquí podemos interrogar sobre si existe alguna limitación de movimientos a la hora de realizar ciertas actividades, o en el caso de que presente alguna deformidad, pues preguntarlo si es que no se puede, si no está a simple vista, así como también la localización de estos signos y síntomas. Por ejemplo, si existen artralgias, identificar la localización de esta artralgia, ya sea en pies, en manos, preguntar si es el único lugar, si es una, dos o más articulaciones que estén afectadas, si es que existe o si se irradia este dolor articular. Preguntar con qué frecuencia aparece el dolor, por ejemplo, si se agrava o disminuye con ciertas actividades o a ciertas horas del día, cuánto duran el tiempo, cuánto dura el síntoma. Bueno, en el punto número 3 es el tiempo desde hace cuánto que empezaron los síntomas, ya sea alguna mialgia, ya sea alguna artralgia, o desde cuándo es que el paciente presenta alteraciones en la marcha, o desde hace cuánto que existe alguna limitación del movimiento, pues igual, ¿no? Ver cuál fue el desencadenante y pues observar cómo ha evolucionado o preguntar cómo es que ha evolucionado este síntoma o esta alteración en el paciente hasta el momento de la consulta. En el punto número 4, pues igual antecedentes del periodo neonatal del sistema musculoesquelético. Por ejemplo, que el paciente haya presentado alguna luxación congénita de cadera, si es que se conoce de alguna patología como en este periodo. ¿Qué más? Preguntar sobre el crecimiento y el desarrollo, por ejemplo, identificar cuáles han sido las dificultades a lo largo del crecimiento del niño, si ha tenido dificultades al caminar, en marcha, al hacer ciertas actividades, o si se ha comenzado o si ha presentado alguna deformidad a lo largo del crecimiento, ya sea en pies, en manos o en cualquier, por ejemplo, de sus extremidades. En el punto número 6, pues preguntar sobre las prácticas deportivas, ¿no? Conocemos que normalmente no sé, en la etapa pues, de la niñez, no sé, en los pacientes pediátricos, en las escuelas pues los ponen a hacer actividades deportivas y a veces se pueden ver limitados al hacer ciertas actividades. Entonces podemos preguntar cuáles son sus actividades deportivas, si presentan dificultades para hacer ciertos ejercicios, para hacer ciertas actividades físicas, y sobre todo si ya es como un paciente que ya se dedica a hacer algún deporte, preguntar cuál, para poder investigar sobre el riesgo de ciertas lesiones características de algunos deportes, ¿no? En el punto número 7, pues podemos preguntar antecedentes epidemiológicos, dónde vive, si ha estado expuesto al contacto con animales o enfermos de tuberculosis, porque igual la tuberculosis puede afectar a nivel del sistema musculoesquelético. En el punto número 8,
investigar o indagar, preguntarnos el estado nutricional, sobre todo hábitos alimenticios, de cuánto pesa, cuánto mide, no sé, sacar el índice de masa corporal para identificar si el paciente presenta obesidad o desnutrición. Y bueno, por último, signos y síntomas acompañantes, como lo son, igual en el aparato digestivo, buscar algunos otros síntomas, no sé, manchas, hiperpigmentación, hipopigmentación, presencia de pápulas, máculas, cambio de coloración, etcétera, en alguna zona del cuerpo, y relacionar esto con alguna alteración a nivel del sistema musculoesquelético. La siguiente. Ok. Antes de seguir, doctor, un momentito, es que una compañera creo que está en la sala de espera y quería ver si no podría dejarla pasar, por favor. Ya admití a varios, no entiendo por qué no sale de ella. Ok, yo lo checo. Bye, continuamos. Y bueno, por último tenemos al sistema nervioso, que en este pues lo principal que se va a interrogar es si hay presencia de temblores al caminar o de mareos. También si hay algunos hormigueos o temblores. En cuanto a la debilidad muscular, pues cuando se llega a presentar se va a preguntar intensidad, localización, instauración y qué fue lo que desencadenó que se presentara. Cuando llegan a presentar torpeza, pues igual, incoordinación en la marcha, y si hubo una pérdida de la memoria o si hay pérdida de la memoria. Cuando hay un temblor, se pregunta el tipo o se les pregunta qué tanta amplitud va a tener, y de este caso pues ya se define si es un temblor fino, medio o grueso. También la frecuencia, si es rápido o lento, si es estando en reposo, postural o de manera intencional. También si hay tics o una inquietud en las piernas. Cuando hay convulsiones, se pregunta si ya se hizo como tal un diagnóstico, si sigue un tratamiento, cuándo inició y qué es lo que normalmente pues desencadena estas convulsiones. Las cefaleas, que también es algo como muy frecuente, se pregunta el tiempo de evolución, el número de episodios, la velocidad con la que se instaura, la intensidad, la localización, el carácter y si va acompañado de alguna otra sintomatología, como podría ser mareos o náuseas. También en cuanto a las alteraciones visuales, se pregunta si no se ve de manera como completa o si ve doble. También si ve pues algunas ráfagas de puntos luminosos o si tiene alucinaciones. En cuanto a los trastornos del lenguaje, se pregunta si también pues si hay síntomas que los acompañen y si el niño entiende tanto lo que le dicen como lo que él está expresando o lo que él intenta decir. En cuanto a la pérdida de la conciencia, se va a preguntar la duración, la frecuencia, la intensidad y también los factores desencadenantes. Y en el trastorno de las funciones intelectuales, se va a preguntar si el niño tiene desorientación en tiempo y espacio, si hay pérdida de la memoria y si también pues se acompaña de algunas confusiones. Y bueno, vamos a pasar a lo que es exploración física. En esta, pues vamos a tener que es importante, o como lo que se va a tomar, va a ser el peso, la talla, el parámetro craneal, el parámetro torácico, la circunferencia del brazo, la circunferencia de la pierna, la plicometría y la medición de la fontanela anterior. También lo que va a ser el cálculo del área de grasa y del área muscular, así como el índice de masa corporal y los signos vitales, que pues es como tal la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Esto pues va a depender del grupo de edad, que es una tablita que les puse al lado de la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la cardíaca y la temperatura.
Y bueno, en esta hay muchas tablitas, la verdad, acerca de lo que va a ser el peso, la talla y de todas las circunferencias. Entonces, esta igual va a ser dependiendo si es hombre o mujer, bueno, si es niño o niña, y también depende del grupo de edad al que pertenezca. No va a ser lo mismo en un recién nacido a un niño de 7 años. Entonces, pues estas son como unas tablitas comparativas, porque pues igual depende del país o bueno, así como de la región de la que estamos hablando, que pues nosotros nos concentraríamos en lo que pues sería México. Y este es como otra tablita como general que les hice del sexo femenino, de cuáles serían los principales parámetros, que serían los perímetros, igual dependiendo del grupo de edad, de 5 a 10 años. Y bueno, pues este sería para el sexo masculino. En cuanto a la inspección general, pues tenemos que lo que se va a ver es el sexo, la edad aparente. Hay niños que nos dicen que tienen 6 años y los niños parecen de 10, ¿no? Entonces eso va en relación también con el peso, la talla, las facies, la conformidad, el estado nutricional aparente de lo que hace el paciente, si está en estado de alerta, la expresión facial que nos va a presentar al momento de la consulta, la marcha, que pues esto se ve desde el momento en el que pues van a entrar al consultorio, si hay movimientos espontáneos, como sería lo que les había mencionado acerca de los tics o del movimiento de las piernas, si el niño está llorando, pues que las características de este llanto, el tipo de respiración, que un poquito más adelante se los voy a mencionar, si el niño está cooperando, cómo está hablando, si el niño tiene una capacidad para desarrollar una conversación, y pues de lo más importante es si el paciente viene acompañado, porque pues luego en los servicios de urgencias están los niños solitos. Y tomando o centrándonos un poquito como en secciones, y lo que se tiene que investigar de todo ello, pues vamos a empezar primero con la piel y faneras, que en este caso se tiene que examinar pues la piel con mucho cuidado para reconocer y diferenciar entre unas marcas normales y marcas potencialmente anómalas, que en este caso pues a la madre también se le pregunta, por ejemplo, en la presencia de lunares, si esos lunares los ha tenido desde el nacimiento o si apareció de manera esporádica. Es importante saber que la piel del neonato va a tener una textura y un aspecto que son muy característicos, que son como suavecitas y lisas. Entonces, también esto es para identificar si la piel se siente de manera diferente. Es importante ver la coloración, la humedad y la sensibilidad, que en cuanto a la humedad, lo que normalmente se hace es pellizcar como una partecita del pliegue y ver si esta regresa. Si regresa de manera como inmediata, entonces se va a significar que es una piel que está muy bien hidratada. En niños que tienen deshidrataciones importantes, hay un retraso al momento en el que vuelve como a su posición normal. Se va a checar si hay una temperatura local y generalizada, si hay presencia de cicatrices, edemas, nódulos o equimosis, si presentan hemangiomas, petequias, si hay huellitas de rascado, que eso pues nos podría indicar que hay alguna presencia de algún piquetito, manchas mongólicas, ya sean hipercrómicas o hipocrómicas. Y pues en esto también se checa lo que va a ser el pelo y las uñas. En el pelo, pues las características de la cabeza, y pues en adolescentes el axilar pubiano, y el color y la forma de las uñas. Hay que ver si las uñas están frágiles, y la distribución del tejido linfático. Y en cuanto al interrogatorio que se haría, sería si pues hay algún problema en la piel,
ya sea picor o lesiones de algún tipo, si la mamá ha visto algún cambio en la textura y aspecto de la piel, lo que les mencionaba de la hidratación o turgencia del cutánea, y si el paciente se encuentra en buen estado de hidratación. En cuanto a la cabeza, vamos a tener que es importante checar primero lo de la forma del cráneo. Y no sé si alguien aquí podría decirme o recuerda los tipos de cráneo que vamos a tener. Uno era el dolicocefálico, ¿no? O dolicocefálico, ¿no? Sí, son esos. Y otro era braquicefálico, si no me recuerdo, y plagiocefálico, y bueno, pues el normal, ¿no? Sí, así es. Bueno, esas serían como las formas del cráneo que se pueden llegar a presentar. Se va a buscar también la implantación del pelo. Igual aquí también es importante ver si hay fragilidad, si hay opacidad. Se incluyen algunas patologías como es la tiña, el impétigo, si hay forúnculos o si hay parásitos. También se va a buscar, y esto se ve más en los neonatos, si hay algún tipo de tumefacción asimétrica. Y también preguntar si existe algún problema durante el parto y cómo fue el parto, que esto pues también vendría de la mano con los antecedentes que ya habíamos visto la clase pasada, que serían pues los antecedentes perinatales. Y también hay que ver tamaño y tensión de las fontanelas y de las suturas, si hay anomalías óseas. Hay que preguntar si se ha hecho o se ha manipulado de alguna manera estas suturas, porque hay algunos tratamientos tradicionales en donde se hace esta manipulación. Y pues las principales patologías que se pueden llegar a buscar son asimetría facial, debilidad muscular, algún cefalohematoma, un hematoma subglear, alguna fractura y si existe pues algún tipo de hundimiento. Y bueno, esta era la pregunta que les había hecho. Y bueno, el interrogatorio sería lo que les mencionaba, si hay tumefacciones, si se ve si hay alguna asimetría, los antecedentes serofamiliares, y se me estaba pasando mencionarles algo que es muy importante. Se tiene que indagar si existe alguna similitud con los padres y con los hermanos. Esto porque cuando hay alguna semejanza que a lo mejor veamos o algo que pudiera llegar a ser patológico, pero al momento de indagar se descubre que hay alguna semejanza con uno de los padres, entonces puede que nos dé a lo mejor un pronóstico más tranquilizador o que sea más tranquilizante, porque entonces ya se asociaría que es como algo característico y no como algo patológico. Por ejemplo, si tiene cabecita como un poco más grande de lo normal, pudiese no ser necesariamente patológico. También pues es importante hacer las mediciones, que son los perímetros cefálicos, y lo que ya les había mencionado, si hay problemas durante el parto. En cuanto a los ojos, pues vamos a tener que lo principal que se va a revisar es agudeza visual, párpados, conjuntiva, córneas, pupilas y fondo de ojo, perdón. Y en cuanto a las patologías que se pueden llegar a ver, pues en agudeza visual sería nistagmus o parálisis, en los párpados sería lagrimeos, blefarospasmos, tosis, celulitis o exhalaciones. En conjuntiva o córnea sería la queratitis, conjuntivitis o ictericia. Las pupilas, pues simetrías, reacciones a la luz o fotofobia. Y en fondo de ojo, pues papiledema, atrofia de papilas o en los vasos. En el interrogatorio lo principal que vamos ahora sí a preguntar sería si existe alguna dificultad para ver ya sea de lejos o de cerca. Si le pican los ojitos al niño, si los nota hinchados o con algún tipo de molestia,
En caso de que hubiera alguna pérdida de la visión, hay que preguntar si es uni o bilateral, si fue de inicio brusco o fue progresivo, y si va acompañado de alguna otra sintomatología, que sería cefaleas, visión de moscas que vuelan o destellitos de luz, si hay o si ha visto que tiene sus ojitos rojos, si hay dolor, si hay secreciones, y también pues preguntar el tipo de secreciones que va a tener, si hay ardor, alguna sensación de arenilla, si hay picazón, lagrimeo, fotofobia, y si hay una correcta visualización de los colores, que no confunda a lo mejor algunos tonos de rojo con azul o con verdes. También es importante preguntar si cuánto tiempo pasa mirando televisión, celular o pues algún tipo de pantalla. Em, y bueno, en cuanto a los oídos, vamos a tener que se va a, o en lo que se va a centrar, perdón, pues es en la agudeza auditiva. En este, pues hay que ver el conducto externo y la membrana timpánica, la integridad, coloración, también si hay congestión o abombamiento o algún tipo de retracción, y preguntar pues si la mamá ha visto que se le salga algún tipo de secreción o si se introdujo algún cuerpo extraño. Em, También en este punto pues se va a checar todo lo de la nariz, dependiendo la mucosa, la coloración, si tiene úlceras, costras, e igual pues se pregunta si ha tenido algún tipo de secreción, si ha tenido hemorragias nasales constantes, igual por qué se dan o bueno el factor desencadenante. Volviendo un poquito a los oídos, pues si hay molestias, si el niño escucha bien, hay que indagar antecedentes serofamiliares de hipoacusia, si hay alguna afección renal, si tiene síntomas, el inicio, la evolución y si llegara a presentar una secreción, de qué tipo, y si hay mareos, si hay bultos o si existió algún trauma. En la nariz, pues igual, si hay desviación, si hay algún cuerpo extraño. En la boca y la faringe, hay que preguntar si ha tenido alguna malformación y que ya fuera corregida. Hay que checar si hay lesiones ulcerosas o fisuras. El paladar, igual hay que checar que esté íntegro y hay que preguntar si igual fue sometido a alguna cirugía. Y en dientes, el higiene, número de piezas, caries, manchas, mala oclusión, si ha sido, si ha tenido algún tratamiento odontológico. eh, y bueno, pues el interrogatorio sería si el niño tiene, si puede respirar bien o si tiene esta sensación de que no puede como meter aire. Y hay que preguntar si esto es de manera habitual o solo se da en ciertas épocas del año. Si respira por la noche con la boca abierta o pues si ronca, si tiene algún tipo de diagnóstico de sinusitis, las secreciones nasales que pudiese llegar a tener, que pues sería acuosa, mucopurulenta o costroide, y si al momento que tiene estas secreciones y que respira le duele, si hay pérdida del olfato, pérdida del gusto que está relacionado con la pérdida del olfato y la percepción de los olores, ya sea que tenga una percepción de mal olor o que no esté oliendo lo que debería ser, si hay hemorragias nasales, lo que ya les había comentado, y si a estas hemorragias se le acompañan otros síntomas, si hay dolor facial y en qué áreas, y si hay traumas, alteraciones metabólicas, algún uso de sustancias, infecciones y pues se complementa con los antecedentes heredofamiliares. En cuanto a la boca, vamos a tener que en la mucosa bucal, igual, se va a checar el color, la humedad, lesiones ulcerosas o petequias, preguntar si si no ha habido algo de esto. En la lengua, el tamaño, la inflamación, hay que checar frenillos y si hay algún tipo de tumoraciones. Y en las amígdalas, pues si no se ha visto que estén hipertróficas o que tengan algún tipo de exudado.
en el cuello vamos a tener que se checa pues la forma y el tamaño, si hay presencia de edema, si hay dolor a la palpación, la flexibilidad, la posición de la tráquea y pues toda la exploración que se hace en la tiroides. En cuanto al tórax, vamos a tener que se va a ver el tamaño, la forma, la simetría, los movimientos, el tipo de respiración, la frecuencia respiratoria y la percusión. Esta era lo que les había mencionado acerca de los tipos de respiración, que vamos a tener 3 tipos, que sería la respiración abdominal o diafragmática, la respiración costal o costodiafragmática y la respiración clavicular o alta. Dependiendo, pues la abdominal sería para de manera de descanso. La costodiafragmática, pues es como el nombre lo dice, predomina lo que va a ser el diafragma, pero pues ya intervienen también los músculos intercostales. Y la clavicular es la que vemos como más, como que es la menos eficaz porque es como una respiración, digamos, como superficial, por así llamarlo. Y bueno, en cuanto al corazón, no sé si aquí, Josh, me podrías decir si recuerdas cuáles son los focos de auscultación cardíaca. Bueno, estos son el mitral, el aórtico, el pulmonar y el tricuspidio. Sí, muy bien. Y bueno, en el corazón pues se va a checar la frecuencia cardíaca, la localización de los latidos, si ha tenido algún diagnóstico pues de algún soplo, por alguna cardiomegalia o arritmia, y los valores normales de frecuencia cardíaca, como vemos en la tablita, en un neonato pues va a ser mucho más alta que en un niño de 8 a 11 años o de pues aún menos de 12 a 15 años. Entonces también es importante tener estos valores en cuenta. Y ya. Ahora, en el abdomen hay que ok, entonces en el abdomen hay que buscar o identificar si existen alteraciones en los reflejos cutáneos, si el pacientito presenta hernias, así como cómo está su cicatriz umbilical, ver la forma del abdomen, el volumen, las características de la peristalsis, la dirección de los movimientos, explorar si el paciente tiene alguna alteración como la hiperestesia, así como el tono muscular y si existe dolor a la palpación tanto superficial y profunda en el abdomen. En el hígado pues podemos identificar si existe alteración en el tamaño, en la consistencia, si hay dolor a la presión, así como igual en el vaso y la vejiga, identificar si tiene unos tamaños correctos para la edad, si no existe alguna alteración en la consistencia, que se encuentre pues duro, o si existe dolor, o sea, al nivel de vaso o vejiga, ¿no? También importante en el abdomen identificar si el paciente presenta tumoraciones, o sea, que sea una inflamación, identificar la localización de la tumoración, así como el tamaño, su forma, cuál es la consistencia que tiene, si tiene movilidad o dolor. La siguiente. Okay. Hablando de las extremidades, recordemos, esto está muy ligado con lo que es el sistema musculoesquelético. Primero, hay que observar si el paciente tiene deformidades congénitas, ¿no? Como cuáles, que existe alguna luxación congénita de cadera, anomalías en las falanges, en los dedos, así como también en los pies.
descartar o ver que exista pivot o pie equino, como lo es en la imagen de arriba, acondroplasia, que también está alterada, pues tanto un menor tamaño tanto en extremidades superiores e inferiores. Identificar si el paciente tiene deformidades que se hayan adquirido, como es el raquitismo o una consecuencia de sífilis, así como la tuberculosis, si es que estuvo anteriormente expuesto a la tuberculosis. En las articulaciones, pues descartar que exista artritis. También en las articulaciones, pues observar si no hay aumento de tamaño, que tenga alteraciones en la sensibilidad, la temperatura, la temperatura de comparar la temperatura de cada articulación y la movilidad de las articulaciones. Siguiente. Okay. Ahora, en los genitales, aquí pues va a depender mucho de si es niña o si es niño, ¿no? En el caso de que fuera el niño, hay que, pues, primero identificar alteraciones a nivel del pene, ¿no? Y también de los testículos. ¿Qué vamos a observar o qué vamos a buscar en los testículos? Bueno, primero, que exista un tamaño de acorde a la edad, que no descartar alguna alteración como acumulación de líquido, como es el hidrocele, observar y descartar que haya descendido el testículo para descartar que no exista una criptorquidia, que es cuando no desciende de los testículos. También podemos hacer maniobras como la iluminación. ¿Qué más? Descartar tumores a nivel testicular. Observar alteraciones o descartar alteraciones a nivel del cordón espermático y así como el varicocele, ¿no? En el pene, en el caso del niño, pues ver si existe alguna deformidad, si no presenta hernias, que no, como la compañera Astrid mencionaba, que se pueda retraer lo que es el prepucio para descartar fimosis o parafimosis, así como ver si el paciente no presenta adherencias prepuciales o hipospadias, que es una alteración en la localización normal de lo que es el meato urinario, ¿no? Como se ve en la imagen de la derecha, donde se ve el meato urinario en diferentes porciones de lo que es el pene. En el caso de la mujer, pues hay que observar lo que son los genitales externos, características de la vulva, si no hay presencia de adherencias, presiones, alteraciones al nivel del clítoris y evaluar síndrome de Turner, ¿no? Recordemos que se puede observar físicamente también en las mujeres. En la siguiente. A nivel anorrectal, podemos observar alteraciones por ejemplo, como son atresia, que es atresia del conducto, lo que es el recto, conducto anal. Identificar presencia de fisuras que pueden ser provocadas por diarreas, condilomas, que es la infección de BPH. Importantísimo identificar esto, así como el prolapso rectal, eritema perianal, que dependiendo de la edad, en el caso de los neonatos y lactantes, puede estar relacionado, por ejemplo, a dermatitis del pañal o un absceso perianal que posteriormente se puede convertir en una fisura anal o una fístula anal. Pues hay que tratar de descartar todos estos anormales. La siguiente, por favor. Bueno, el sistema vascular periférico, comparar el pulso y las características del pulso que existe en el paciente pediátrico, sobre todo observar
si existe alguna variante de una extremidad a la otra, o también si existe cianosis, que es el cambio de coloración de la piel, que podría darnos algún dato de alarma de un deficiente riego sanguíneo a nivel periférico. Observar las características del pulso, la tensión arterial y el llenado capilar. La siguiente. A nivel neurológico, pues esto va a depender mucho de la edad del paciente, ¿no? Recordamos que estamos viendo pacientes desde que nacen hasta los 17 años de edad. Entonces, el estado mental va a depender mucho del nivel de comprensión, pero siempre buscar que sea de acuerdo a la edad del paciente, así como igual su inconsciencia, qué tanta cooperación tiene el paciente también al interrogatorio, a la exploración, a las preguntas que se le puede hacer, y esto también depende muchísimo de la edad. Si el paciente también se orienta en tiempo, en lugar, en espacio, observar, por ejemplo, los movimientos que sean normales, que vayamos a encontrar alguna alteración de los movimientos, por ejemplo, un movimiento involuntario, así como su irritabilidad, o también buscar alteraciones al nivel de reflejo de búsqueda, de la prensión, succión y deglución, ¿no? También es importante el perímetro cefálico en el nivel del examen neurológico, ver qué tanto recuerda de actividades que hace durante el día, de hace, no sé, una semana, en el año, para ver su nivel de memoria. El reflejo de Moro, que ya lo hemos visto anteriormente, que es como un sobresalto que hace el paciente sobre algún sonido, movimiento que sea estrepitoso, ¿no? Como es en el caso de en la imagen superior derecha, que se está haciendo como un reflejo de que se cae, ¿no? Y bueno, su lenguaje también que sea de acuerdo a la edad. La siguiente. Ok, encontraremos también otros reflejos que podemos ver en los pacientes, por ejemplo, el reflejo a reflejos osteotendinosos. Tenemos el tricipital, el radial, el patelar, el aquiliano y también el rotuliano. También es importante ver cómo están sus reflejos. Algunos reflejos superficiales, por ejemplo, a nivel abdominal, el de Hoffman, el de Opperheim y el de Chaddock. La siguiente. Bueno, de la exploración de los pares craneales, pues esta pues es muy extensa. Tenemos que explorar desde lo que es el oftálmico hasta lo que es el hipoglosso, ¿no? Así como un breve repaso de lo que ya vimos anteriormente, pues el oftálmico hay que identificar si el paciente no tiene alteraciones del olfato. Del óptico, pues identificar los campos visuales, el fondo de ojo, a nivel del palpebral número patético, pues igual o lo que es el 4, las características de las pupilas, su tamaño, si existe simetría o cómo es la respuesta a la luz, es la respuesta o el reflejo de acomodación, el reflejo consensual, si cómo están sus movimientos oculares, que sean normales, identificar si el paciente no tiene presencia de nistagmus o estrabismos, o que tenga un párpado caído, como en el caso de la ptosis palpebral, o alguna parálisis facial, ¿no? A nivel de lo que es el trigémino, pues igual ver si que no exista estrabismo, en este caso gente, el facial, pues la simetría del rostro, que el paciente no presente crisis facial, así como también la percepción gustativa del pacientito de los 2 tercios anteriores de la lengua, a nivel del vestíbulo coclear, que es el palpebral número 8, identificar qué tanto oye el paciente, los sonidos, los ruidos que tanto escucha, su conducción, que podemos también ayudarnos de la otoscopía.
si no presenta vértigo, alguna alteración a nivel del vestíbulo coclear. Del par craneal número 9 y 10, pues podemos ver si no hay desviación de la óvula, como está el reflejo nauseoso, o si no se le acumulan secreciones, ¿no? en la cavidad oral. Del nervio espinal, que es el 11, pues ver que no existe alguna alteración a nivel de los hombros. Ahí estamos observando lo que es el esternocleidomastoideo y el trapecio. Y por último, del par craneal número 12, que es el hipogloso, pues sobre todo ver algunas alteraciones de la lengua, cómo está la protrusión de la lengua, que no exista una alteración o que no exista atrofia, entre otras alteraciones. La siguiente. Ok, bueno, hay que identificar la coordinación del paciente, también evaluar cómo, pues hay test, por ejemplo, tenemos la prueba del dedo nariz. Pedimos al paciente tocar como la imagen de la derecha, que toque con su dedo índice su nariz y después tocar el dedo del explorador, que sea, en este caso sería nosotros, ¿no? La prueba para identificar la coordinación del pacientito, pues es igual los movimientos alternados o alternos rápidos, que pues en la imagen inferior tenemos una mujer que pues, está con las manos pues, una sobre otra, pero pues igual alternando movimientos rápidos, por ejemplo, de piernas a manos, de un movimiento coordinado y que sea pues rápido. Otra prueba de coordinación es igual a prueba de talón, rodilla y tibia, como es en la imagen superior, donde se le pide al paciente que con su talón toque primeramente su rodilla contraria y después que desplace el talón sobre lo que es desde la parte superior a la parte inferior de lo que es la tibia, ¿no? Seguido de esto tenemos otras pruebas, como por ejemplo que el pie del paciente al índice de nosotros, ¿no? Es muy similar a la prueba de nariz, pero pues sí, ahora sería con el pie del paciente. Descartar que no la presencia de temblores, dismetrías o movimientos involuntarios o de coordinación. La siguiente, por favor. Ok, a nivel muscular, pues es buscar que el paciente pues no tenga movimientos involuntarios, como lo que es en la corea de Huntington, lo que es el baile del zambito, como está del lado derecho, que no existan mioclonías, espasticidad, movimientos atetóxicos, movimientos coreicos, como es en la corea de Huntington, tics, y sobre todo indagar antecedentes previos de convulsiones, ¿no? ¿Qué es lo que lo agrava? ¿Qué es lo que no, cuando aparecen? Así como dolor y temperatura al tacto. La siguiente. Okay, en la columna vertebral hay que buscar quistes, la presencia de curvaturas anormales a nivel de la columna vertebral, como son, por ejemplo, la cifosis, la escoliosis y la lordosis, ¿no? Manchas que pueden estar como lunares con pelo, que puede ser que podríamos sospechar de algún menicocele o mielomenicocele, cómo están sus flexiones, sus movimientos a nivel de la columna vertebral, que no existan espasmos involuntarios. Y aquí muy importante a nivel de la columna vertebral, que espero que se pueda explorar, son los signos meningios principales. Aquí voy a preguntarle a dos compañeros, no sé si la compañera Brisa está por ahí. Aquí estoy. Sí, Brisa, ¿tú recuerdas qué es el signo de Kerning o cómo se hace y para qué es lo que sirve? Sí, yo recuerdo que estos signos son para evaluar y ver si hay signos meningios, como lo comentabas, ¿no? Y meningitis. El de Kerning me parece que es cuando hay dificultad
o imposibilidad para extender la rodilla del paciente. En este caso, me parece que la posición es de cúbito supino y debe haber, o bueno, vamos a evaluar si hay dolor al intentar extender la rodilla completamente. Así es. Así es, a pesar de que este es un signo pues, de irritación meningia, pues en varias pues, bibliografías se encuentra que al momento de la columna vertebral hay que expansionar pues los que son los signos de Kerning. Como dice la compañera, es un signo pues que habla de irritación y pues sí, el paciente en decúbito supino se flexiona lo que es la pierna 90 grados, la cadera, y al intentar extender completamente lo que es la rodilla, pues hay dolor, ¿no? Hay dolor, entonces para hablarnos de un signo de irritación meningia. Y al compañero José Guillén, no sé si podrías recordarnos cómo se hace lo que es o qué es el signo de Brudzinski. Sí, al igual que el anterior, igual es un indicador de irritación meningia. Y lo que se hace es teniendo el paciente en decúbito supino, al flexionar el cuello, este también flexiona inconscientemente, por decirlo así, las rodillas de forma refleja. Así es. Y pues aquí, sobre todo porque a nivel de la columna vertebral podemos encontrar, por ejemplo, algunas lumbalgias. Entonces, cuando se haga la exploración de las lumbalgias o maniobras como lo que es el paté, por ejemplo, algunas otras maniobras, podemos aprovechar para poder identificar estos signos de Kerning y signos de Brudzinski. La siguiente. Bueno, ya para finalizar vamos a ir con el caso clínico, que es sobre una historia clínica de un pacientito. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, antes de eso, vamos a hacer algunas anotaciones. Es importante, por eso si ustedes ven, es de suma importancia la historia clínica. Y es el parteaguas para determinar pues realmente la situación de un diagnóstico integral incluso. Entonces, no solamente la anamnesis y la exploración, sino todo el contexto que nosotros veamos siempre con los pacientes en este sentido y siempre interrogarnos nosotros mismos si esta comunicación va siendo efectiva y voy obteniendo datos de importancia. A veces los pacientes no saben expresar sin la sensación de mareo, sí, sin llegar a la pérdida de la conciencia, a veces no, entonces hay que ahondar sobre ello. A veces dicen adolorimiento de la nuca y uno hay que ver si realmente tiene cefalea de localización occipital. A veces pueden decir decaimiento y a lo mejor nosotros lo podemos traducir como hipodinamia. En fin, todos esos aspectos son importantes en el lenguaje en que ellos nos expresen su situación. Nosotros lo tenemos que interpretar y traspolar a un tecnicismo médico. Y desde la actitud del bebé, ¿no? Si es un bebé hiperactivo, si es un bebé que está limitado, ¿sí? Que por cualquier cosa se está asustando, está irritable. La irritabilidad solamente es porque no ha sido capaz de tener una adaptación social o porque está con alguna patología de trasfondo que lo mantiene inestable, como sería el que no tenga la mirada fija hacia uno. Esas miradas que hacen los autistas, ¿verdad? Que se mantienen así
viendo al cenit, viendo a otro lado menos a la persona, el que no hagan caso, el que estén dando movimientos incoordinados, el que no acaten la indicación que uno les da, el que el padre incida o la madre incida, limitando al niño en expresarse, en tener una actitud, todas esas cosas que nosotros tenemos que ir valorando, ¿verdad? Y de ahí vemos el tipo de dinámica familiar, la actitud que tiene. Por inspección vemos si hay presencia de dolor. Créanle siempre a los niños son muy difíciles que anden inventando las cosas y que hagan una enfermedad somática. Es la presencia de dolor a la ingesta de algún lácteo, puede ser hasta una alergia a las proteínas de la leche de vaca, y que le infiere precisamente el niño con algunos productos lácteos o procesados, alimentos procesados con leche. Desde ya siempre buscan una situación de orden para la exploración de los niños, desde la cabeza a los pies. Ya hicieron su inspección, ya hicieron su observación. Yo les sugiero que en pediatría cambiemos siempre el contexto, siempre de preferencia, ausculten primero. Porque si el niño es inestable, el niño es temeroso, el bebé está incierto, con angustia, con dolor, no van ustedes, si no tienen experiencia en escuchar, se les va a complicar la auscultación. Entonces, de primera instancia, ausculten tórax, ausculten cuello, ausculten ruidos cardíacos, ausculten ese abdomen. Traten siempre de estar auscultando inglés, ¿sí? Todo tiene pulsos, todo tiene una secuencia, y posteriormente, ya que tomados sus signos vitales, con todos los datos que puedan obtener, todos son muy valiosos, ¿sí? A veces se van a llamar la atención el hecho de que un bebé con fiebre esté taquicárdico, con dolor está taquicárdico, con angustia está taquicárdico, ¿verdad? Y no tienen ningún dato de insuficiencia cardíaca, con una hepatomegalia, con un reflejo hepatoyugular presente, que esté con edema pretibial o palpebral. Entonces ustedes van a empezar a ir orientando. Estos vitales están modificados por otras instancias que no tienen nada que ver con su patología de trasfondo. Y si nosotros llevamos un orden de cabeza hacia abajo, siempre vamos a hacer desde recién nacido, desde tomándolo en situaciones de lactante, el preescolar, siempre lo vamos a hacer desde la cabeza a los pies. Por lo cual les sugiero que en la infancia y la adolescencia, por favor, desarropen a los niños totalmente. Sí, siempre siendo prudentes, que estén ahí los familiares, o si tienen enfermeras, para que no haya malentendidos. Y siempre comunicando qué es lo que ustedes van a estar revisando. Van a estar revisando la implantación del cuero cabelludo, van a estar revisando si es un recién nacido, si viene el lanugo, si presenta una lesión a nivel, ahora que vamos a hablar sobre lesiones de recién nacido, pues ahí también van a encontrar algunas cosas al respecto. Que tenemos que descartar, que no siempre pensemos que son lesiones producidas por el ginecobstetra. ¿Sí? Entonces hay que hacer diagnósticos diferenciales con aplasia cutis, que muchas veces ustedes piensan que es una escoriación por un mal manejo, ¿verdad? En ese aspecto, la presencia de cefalohematomas, de caput en el momento del recién nacido. Pero también en los lactantes vamos a medir este perímetro, vamos a correlacionarlo con edad. Siempre tenemos que estar midiendo y yéndonos a las tablas y a los parámetros de las percentilas para orientar si realmente están fuera de todo contexto, y siempre buscar, incluso si es necesario, pedirle a los padres si tienen fotografías de infancia de ellos, para que estemos correlacionando esa situación si se llega a tener alguna alteración al respecto, ¿no? Ver
esa frente, si es una frente olímpica, si es una frente que está con manchas, ¿verdad? Esta mancha hasta dónde llega, si tiene alopecia de las cejas o de las pestañas, si ese fondo de ojo que tenemos que hablar en el recién nacido del tamizaje que se hace en el primer mes de vida, pues tenemos que ver el reflejo de la luz, que ese reflejo sea rojo, ¿verdad? Que no tenga esa claridad, que tenga la movilidad que todos pensamos cuando ya son niños más grandes. El lipus, la presencia de nistamos, la presencia de acomodación ocular, la agudización tenemos que estarla checando, ¿sí? Hay figuras para ver la agudeza visual a determinada distancia, a los niños que no saben leer, ¿verdad? Que están pequeñitos, pero también lo podemos hacer de esa manera. Es importante siempre estar jugando con ellos para que también participen los padres haciendo el mismo ejercicio. Tenemos que reconsiderar todas esas mediciones, como decíamos, entre el ángulo interno del ojo, los ángulos externos del ojo, en la implantación de las pabellones auriculares, la forma que tienen estos pabellones auriculares. Sean muy meticulosos en la exploración, porque incluso en situaciones de demandas han tenido algunos pediatras por el hecho de no haber explorado el globo ocular cuando lo tenía ausente el recién nacido. Una forma de aperturar al recién nacido es sentarlo con ayuda, ¿verdad? Ustedes ponen la mano atrás en la nuca y lo semisientan al bebé y con eso hace que abra los ojitos y ya yo pueda revisar que los tenga primero y posteriormente pues que tenga la conformación de su conjuntiva, pupila, el iris y por supuesto viendo con el fondo la retina, que es muy difícil, por eso es necesario que ustedes lo practiquen. Si de repente ya van a entrar a la práctica, pues vamos a comprar ese estuche diagnóstico que tanto nos hace falta como internos y estar explorando fondos de ojos desde recién nacidos, etcétera, hasta los infantes con dismorfias, que eso lo van a encontrar seguido hoy en día, ¿sí? La pirámide nasal, cómo se encuentra, si están esos pliegues de la cara, si están presentes o cuando llora se le va la boca a un lado, todas esas cosas nos van a ir orientando a muchas patologías. La posición de ese cuello, ¿verdad? Si es central, si tiene pulsos carotidios, si son homócratos y sincrónicos al radial, al perio, al popitlio, al femoral, medir todas las situaciones de cómo se va desarrollando el arca dentaria. Como ven, siempre es importante el que nosotros exploremos al recién nacido, incluso con el dedo meñique puedo ir sobre el paladar blando y el paladar duro al meter el dedo meñique y así yo determino si tiene fisuras o si tiene hendiduras, ese paladar. En ese aspecto, las perlas de Epstein y las perlas de Bond, que suelen presentarse en el paladar y en las encías respectivamente, que son situaciones de queratina que nada tienen que ver y que a veces las madres se asustan por ella. Las situaciones de que respiren principalmente por la nariz los recién nacidos, las situaciones en las cuales vemos que ese cartílago-cricoides tiene movilidad, que no se encuentre abultamientos ni nodulaciones en niños más grandes. Recuerden siempre estar checando la horquilla supraesternal porque vamos a detectar si tiene tril y ya con eso ya podemos ir orientando, caray, pues a lo mejor no escuché ruidos porque el niño está llorando, pero tiene un tril supraesternal, a eso me va a orientar a patologías cardíacas de orden supracardíaco como sería la estenosis aórtica,
estenosis pulmonar o atresias pulmonares aórticas, la coartación de la aorta y la persistencia de conducto arterioso, pulsos saltones, me están hablando de persistencia, pulsos amplios, me están hablando de comunicación interventricular, aunado a los ruidos cardíacos y la presencia de soplos en segundo espacio con reforzamiento del segundo ruido, comunicaciones interauriculares, recuerden también la comunicación interventricular, un soplo holosistólico, cuarto espacio intercostal y irradiado en barra, pulsos amplios, todo eso entonces me va a estar orientando muchísimo en la exploración. Cuando es muy difícil que yo esté haciendo ampliación y ampliación del tórax en niños muy pequeñitos, ¿verdad? Pero sí voy a ver la capacidad ventilatoria que tiene, si no tiene pectorilo, que afona, trastornos en la transmisión de la voz, moño vesicular comprometido, movilidad del tórax, como decían ustedes, el tipo de tórax desde ahí ya también, si es un tórax en quilla, si es un pichón de base ancha, si tiene arcos costales prominentes, la presencia de raquitismos, desde las localización de las tetillas, ¿verdad? La presencia de mayor tetillas, pezones supernumerarios, en fin, todas esas cosas. Nos vamos a abdomen, en abdomen, bueno, podemos encontrar sin fin de cosas. Se llama proveside, cuando la piel prácticamente está cubriendo el cordón umbilical 1 o 2 centímetros. Lo más seguro es que se asocie con hernias umbilicales. En este sentido, una hernia inguinal se asocia con hernia umbilical y viceversa, entonces tengo que explorarse en forma detenida, ¿de acuerdo? Entonces todo lo que son reflejos primarios lo tengo que checar, genitales ni se diga, ¿verdad? Es importante checar que esos labios estén permeables, que no estén adheridos, porque si no, pues va a tener consecuencias hipospadias, epispadias, criptorquidias, anos imperforados, fístulas, condilomas, presencia de malformaciones genitales, ¿verdad? Que tenga un pseudo hermafroditismo, incluso simplemente pensando, caray, yo le veo las axilas a este recién nacido y las veo un poco pigmentadas, igual que el escroto o los labios, pues el bebé, me dicen que hace 1 semana se deshidrató por un cuadro diarreico banal. No, pues yo tengo que pensar en otras cosas como la hiperplasia suprarrenal congénita, que este niño no crece, a pesar de que está comiendo bien y no aumenta de peso, pues yo puedo estar pensando en patologías como la acidosis tubular proximal o distal. Todos esos datos me van a estar orientando al respecto. Las lesiones que yo vea o malformaciones que yo vea a nivel del lumbares, ¿verdad? Un hoyuelo, una fístula, una hendidura, pues se pueden asociar a problemas de vías urinarias, entonces al igual que las atresias anales o las estenosis anales, al igual que las hipospadias, cuando estas son en la base del pene, tengo que medir ese pene igual en forma erecta para determinar el tamaño y no irnos con la idea de que tiene micropene por el hecho de tener grasa suprapúbica en forma importante. Entonces tengo que deprimir esa grasa, erectar el pene, es tejido eréctil, entonces con estimulación se erecta y yo mido y me voy a la escala para ver si de acuerdo a la edad su medición es adecuada, entra en parámetros normales. Extremidades desde recién nacido podemos irlo orientando si es un pie en sambo, si es un pie quinovaro, ¿verdad? Si tiene traspasados los dedos, si este es fisiológico, pues es muy sencillo saber si es fisiológico. La angulación del pie, pues tratar de corregirla en forma manual, y si la corrigen en forma manual,
quiere decir que no tiene pie equinovaro. Si ustedes tratan de corregirlo y es imposible hacer esa corrección y es muy dolorosa, bueno, pues las posibilidades de un pie equinovaro pues son muy factibles. Los reflejos primarios, a ver en qué momento van a presentarse, en qué momento van a desaparecer para ir orientando a la mamá, ¿no? El reflejo de moro, el reflejo, insistirles mucho que esto no es de espanto ni mucho menos, el de Lasegui, el de Galán, el contralateral, los reflejos Babinski, el de prensión plantar y palmar, todos estos se los tenemos que hacer ver para que las gentes pues no se nos inquiete porque está haciendo reflejos de moros en forma adecuada cuando ellos piensan que está teniendo un problema diferente. Movimientos de mioclonias que son normales en algunos, en los lactantes menores, y no tenemos que encauzarlo a que sean meramente convulsivos de orden patológico, ¿no? Las situaciones de tenemos que saber cómo explorar esos pares craneales, ¿no? Entonces es importante estar viendo el nervio olfatorio, el tener ahí mis aromatizantes, tener ahí a la mano el alcohol gel incluso me puede ayudar para esa situación ahora que lo estamos utilizando mucho, algún perfume para cambiar esto, el estar viendo la sensibilidad de la cara, estar viendo la movilidad de la expresión facial que me va a estar orientando al respecto, el que escuche, ¿verdad? Si yo hago solamente desplazamiento de mis dedos o el trincheteo que dicen de las uñas para que yo esté orientando esa situación al respecto. A veces se requieren estudios más finos cuando son niños muy pequeños, pero ya el hecho de gesticular con el tamiz auditivo, pues ya con eso ya puedo pensar que ese niño está oyendo. Lo podemos también ir checando si la succión es satisfactoria, ¿sí? Si no la está teniendo problemas al respecto, si ese movimiento de hombros lo realiza espontáneamente en ese aspecto, y obviamente siempre buscando signos cerebelosos y signos neurológicos de meningios que nos van a ir orientando al respecto. Y si este paciente ha estado con vómitos en proyectil, si tuvo una caída previa, 24 horas antes, el niño está irritable, lo exploro y hay escoriaciones en un cefalomatoma en el cráneo, ¿verdad? Las posibilidades de un problema hemorrágico es posible, pero también tenemos que considerar diagnósticos siempre diferenciales con los trastornos de los electrolitos y que sea un tumor, una tumoración, una pseudotumoración cerebralis, ¿no? Datos meningios que me pueden estar orientando en este aspecto cuando el paciente ha tenido un proceso infeccioso gastrointestinal, etcétera, es un paciente que tiene trisomía 21, pues yo tengo que ser cuidadoso. Incluso, como hablando de trisomía 21, pues ya tengo que ver esas palmas y plantas de los pies. Las palmas me van a ir orientando mucho si tiene pliegues y meno, y si hay dermatoglifos orientados hacia la trisomía, que es un dato muy importante y esencial para orientarlo con mayor especificidad algunas malformaciones o cromosomopatías como la trisomía 21. El que tenga trastornos en la marcha, desde antes yo tengo que buscar que no tenga ningún compromiso de cadera, ¿verdad? Una luxación que anteriormente se llamaba de cadera en este aspecto. Pero esas displasias acetabulares son importantes que nosotros las chequemos en el signo del pistón. Desde si ya pasó más edad, pues yo tengo que doblar las rodillas y ver que estén alineadas cuando está en el cúbito supino este paciente. Cuando
yo veo que existe simetría de pliegues de muslos, cuando yo tengo que ver reflejo cremastérico, cuando tengo que checar que no tenga cortamiento de los pies, y es muy sencillo. Yo al bebé que está en bipedestación le agarro y lo desnudo completamente y checo que tenga simetría en los pliegues cutáneos de glúteos, checo que tenga la cintura pélvica alineada al mismo nivel, y checo por favor escápulas, nivel de escápulas, para que yo vea la punta de la escápula inferior, que yo vea que están en la misma dimensión, en la misma altura. Cuando veo esta discordancia, entonces puedo pensar en situaciones de acortamiento, que ese niño se queja de los piecitos, ¿verdad? Y que no son de crecimiento, porque luego nos aferramos a esa situación. Todos estos aspectos pues nos están orientando siempre en este sentido, cómo es su comportamiento, cómo es la actividad que están teniendo en este sentido. Y todo ya con ello, pues yo ya puedo ir orientando mi situación. Si tiene algún trastorno cerebeloso, sí, que me puede orientar, o es el oloroso central, o es un vértigo periférico, si tiene lesiones a nivel del o un proceso faringio que haya contribuido a una otitis media, y que esto me traiga algunas situaciones, o una otitis media, y que contribuye a una laberintitis, y que esto también le traiga problemas de vértigo en el paciente y marcha desbalanceante. Entonces yo de esa manera, haciendo un buen interrogatorio, haciendo buena inspección, haciendo una buena adecuación desde la actitud que vienen los padres, etcétera, y con una buena exploración, yo ya estoy haciendo impresiones diagnósticos. Si todavía a ello me baso en un buen laboratorio, ¿verdad? Que yo tenga laboratorio clínico, que yo tenga diagnósticos previos por aparatos y sistemas, que yo tenga un tratamiento previo que le hayan dado a este paciente. Entonces yo con ello ya voy integrando más y más y más y más un diagnóstico de mayor certeza al respecto, ¿no? Y obviamente con la casuística que vimos, ver que yo no me voy a ir principalmente por un síndrome dismórfico de primera instancia si el paciente no lo tiene, o una inmunodeficiencia. Siempre tengo que pensar en patologías comunes como las que vimos en la casuística, ¿no? Si la neumonía y la influenza fueron de las primeras situaciones de mortalidad a la edad a tal edad, pues yo tengo que pensar primero en ir en esa secuencia. Cuando ya me llega el paciente y ya tiene múltiples tratamientos, ya tiene varias cosas que se les otorgó, varios diagnósticos por otros colegas, etcétera, pues ya tengo que ser más fino y ya buscar intencionadamente otros estudios que me puedan orientar a un diagnóstico un poco más complejo en ese aspecto. Pero yo les sugiero pues que siempre estén haciendo su historia clínica. Lo importante es establecer incluso el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Si yo sé que es un paciente con una inmunodeficiencia, ¿verdad? Y que tardó el cordón umbilical en absorberse hasta más de 3 semanas por una alteración de fagocitosis, las posibilidades que este paciente presente infecciones recurrentes, sobre todo si está en guardería, si está asociándose con o está conviviendo con pacientes fumadores crónicos, bajo nivel socioeconómico y come positivo, pues ya las posibilidades se van haciendo mayores a que este paciente puede traer mayor patología, no solamente de una micobacteria, sino también a nivel pulmonar, sino también linfática y renal, de ser necesario en este sentido. Si me llegó un paciente convulsionando, ¿verdad?
pues busco lesiones que no hayan sido con equimosis y algunas otras alteraciones al respecto, porque pues pensaría en un maltrato infantil en ese aspecto. Entonces, como verán, es un mundo de información que yo puedo obtener a través de esta situación y eso me va a enriquecer muchísimo como para establecer diagnósticos de mayor certeza al respecto y establecer incluso una impresión diagnóstica de acuerdo a la pirámide diagnóstica y finalmente el manejo integral que le voy a hacer a este paciente, ¿verdad? Y con un pronóstico que nosotros podamos orientar al familiar con más veracidad y siendo más cautelosos cuando nosotros manejemos patologías que a veces pueden angustiar más al paciente que lo normal. Adelante con el caso. Sí, doctor, gracias. Bueno, el caso clínico que vamos a ver ahorita en sí es una historia clínica de un pacientito. En este caso, pues los datos personales de nuestro paciente va a ser en el apellido y nombre por cuestiones de privacidad. Nada más vamos a poner EL. Es un pacientito que tiene 6 meses, que su motivo de consulta fue por la presencia de rash y de fiebre. Y el motivo de su internación al hospital fue la sospecha de sarampión. En cuanto a la enfermedad actual, tenemos que nuestro paciente comenzó 8 días previos a la consulta con rinorrea, tos y conjuntivitis. 4 días después de estos síntomas se agregó un cuadro febril registrado con máxima de 39 a 40 grados. Después se presentó un rash morbiliforme en el sitio de implantación del cuero cabelludo que progresaba hacia la región retroauricular, hacia el tronco y las extremidades con posterior afectación a la cara. Se concurre al consultorio de infectología y por ser un caso sospechoso para sarampión, se da el aviso a la epidemiología y se decide su internación. El siguiente. En cuanto a sus antecedentes personales, tenemos que, nació con un peso adecuado para la edad gestacional, que fue a las 40 semanas, con un peso de 3 kilos con 60.06 gramos. La embarazada sí llevó un control. Las serologías pues fueron negativas y la internación, tuvo una internación, un ingreso a los 18 días de vida por la sospecha de un evento breve resuelto sin explicación. Tuvo pendiente todavía, como tiene 6 mesecitos, está pendiente todavía la vacuna de los 6 meses y la madre recibió una dosis, se está el antecedente de que la mamá recibió la dosis de triple viral durante el puerperio. En el examen físico tenemos que el paciente, al explorarlo, tiene un buen estado general, está clínicamente y hemodinámicamente estable, está normohidratado, normoperfundido, afebril y reactivo. Pero tenemos la presencia del exantema en el sitio que ya habíamos mencionado, de implantación del cuero cabelludo que progresaba hacia retroauricular, el tronco, las extremidades y después hacia la cara. Vamos a tener que estas lesiones son maculopapulosas de contorno irregular con una coloración rosada asociada a rash morbiliforme con áreas de piel sana. Tenemos igual la presencia de rinorrea anterior abundante, las fauces eritematosas, una secreción conjuntival, una buena entrada de aire bilateral con leve tiraje intercostal, las sibilancias aisladas en ambos campos pulmonares, igual la presencia de una hernia umbilical reductible, diuresis y catarsis conservada y una buena tolerancia a la vía oral y una conducta alimentaria buena.
Aquí igual tenemos la presencia de la imagen de nuestro pacientito, cómo se alcanza a ver el exantema y la hernia umbilical. En la siguiente tenemos los exámenes complementarios. Aquí se realizó un hemograma donde se vieron los glóbulos blancos de 10.000 900 por milímetros cúbicos, la hemoglobina de 11.4 gramos sobre decilitro, el hematocrito de 34%, las plaquetas de 350.000 milímetros cúbicos. Se realizó igual una radiografía de tórax, se revisó que había un infiltrado leve inespecífico sin imagen de condensación. Mientras que en la PCR, ya yendo un poquito más hacia el caso sospechoso, se hizo una PCR e IgM para sarampión en sangre, la cual resultó positiva. En la muestra de orina para PCR para sarampión igual salió positiva, y PCR de aspirado nasofaringeo para sarampión igual salió positiva. Se tenía la sospecha igual para rubeola por el exantema, por lo cual se realizó igual la serología y esta, bueno, salió negativa, y la inmunofluorescencia indirecta para detección de virus respiratorio en aspirado nasofaringeo también igual salió negativa. Esto nada más para descartar algún otro cuadro que pudiera ser asociado. En la siguiente, como mencionamos, en los diagnósticos diferenciales tenemos que sacarlos de la lista. En este caso se sospechaba o se tenía la otra impresión de que llegara a ser rubeola, eritema infeccioso, el exantema súbito, varicela, exantema viral, ya sea por adenovirus o coxsackievirus. El tratamiento que se dio en este caso a nuestro pacientito fue un control de signos vitales. Como ya sabemos, lo único que podemos hacer en este caso, una es el aislamiento de nuestro pacientito e ir controlando, ya sea si presenta cuadros febriles, si presenta en este caso la conjuntivitis, la rinorrea, solamente tratamiento sintomático. Y como evolución, en la siguiente, como evolución tenemos que, como llegamos a ver, no presentaba con la cobertura para sarampión, pero como quiera, la evolución de nuestro paciente fue favorable, sin complicaciones. Al inicio de la internación se exacerbó el exantema en la cara, con posterior atenuación del rash en tronco y extremidades y de efervescencia. Luego de haber cumplido los 8 días de aislamiento respiratorio desde la aparición del exantema, se otorgó el egreso hospitalario de nuestro paciente y se continuó con el seguimiento por su médico pediatra de cabecera. Existe algo que se llama la pirámide diagnóstica para poder clasificar los diferentes diagnósticos que el paciente puede tener o tuvo de este caso clínico. Nosotros nos basamos en este esquema. Si vemos en la parte de la base de la pirámide, tenemos el diagnóstico sindromático. Por ejemplo, aquí pueden ir un síndrome febril, un síndrome diarreico. En este caso, la paciente tenía síndrome febril, se mencionaba. En el siguiente escalón tenemos el diagnóstico sintomático, que puede ser náuseas, vómito, escalofríos, etcétera, ¿no? También existe otro escalón en la pirámide diagnóstica. Tenemos un diagnóstico topográfico, que puede ser a nivel del epigastrio, a nivel del mesogastrio. En el siguiente escalón tenemos un diagnóstico anatómico, donde podemos encontrar alteraciones específicamente de una región anatómica, por ejemplo, ¿no? Cardias o en el colon transverso, etcétera, ¿no? Tenemos también en el siguiente escalón de la pirámide diagnóstica lo que es el diagnóstico fisiopatológico. Aquí pues tenemos que desenvolver o desentrañar todo lo que es la fisiopatología de, por ejemplo, toxinas que puede causar la enfermedad,
etcétera, ¿no? O algunos otros factores, ¿no? En el siguiente escalón ya tenemos el diagnóstico etiológico, que puede ser, por ejemplo, bacterias, pueden ser hongos, pueden ser virus. En el caso anterior, pues fue lo que es el virus del sarampión. Y en el siguiente escalón tenemos lo que es un diagnóstico diferencial. Entonces aquí podemos ver, no sé, una lista de enfermedades exantemáticas, exantema súbito, varicela, rubiola, sarampión, etcétera, ¿no? Existen otros diagnósticos, por ejemplo, el siguiente escalón, en la parte superior está el diagnóstico nosológico, que puede ser causado por un alimento contaminado. En este caso, el sarampión, pues no, que se le dio el diagnóstico al paciente, no era causado por un alimento. Y último, ¿no? El diagnóstico definitivo. El anterior, pues fue causado por el sarampión. Entonces, para el diagnóstico nos basamos en la pirámide esta que se encuentra aquí. ¿Podríamos pasar a la siguiente imagen? Ok, entonces, no sé si la compañera Merlin quiere mencionar los primeros o... Sí. Mira, en diagnóstico sindromático, en nuestro caso vamos a tener que, bueno, 4 días previos tuvo un cuadro febril de 39 a 40 grados centígrados, pero actualmente se encontraba ya a febril cuando llegó a consulta. En el diagnóstico sintomático, 8 días previos tuvo rinorrea, tos, conjuntivitis, y en el actual solamente presentaba rash cutáneo, exantema eritema. Y en el diagnóstico topográfico, bueno, nos menciona que era en la región del cuero cabelludo, o sea, en la cabeza, en la región retroauricular, en el tronco, en las extremidades y en la cara. Bueno, el del diagnóstico fisiopatológico, recordemos que el sarampión es un virus ARN de la familia de los Paramyxoviridae. Este virus pues es de alta contagiosidad en personas que no tienen la vacuna y que se va a contraer pues con contacto directo con otro paciente o simplemente por el aire. En el diagnóstico anatómico, recordemos que la paciente presentaba lesiones a nivel del cuero cabelludo, en el tronco, en la cara y las fauces, ¿no? El diagnóstico etiológico pues fue pues de origen viral, específicamente del virus del sarampión, de la familia de los paramyxovirus. Los diagnósticos diferenciales podrían hacerse con enfermedades exantemáticas. Tenemos rubiola, varicela, exantema súbito, adenovirus e incluso coxsackie-virus o coxsackie. Y ya con los estudios, por ejemplo, la PCR, el serológico, se pudo identificar que el diagnóstico pues fue sarampión, ¿no? Fue la causa de lo que es la patología que el paciente presentó. La siguiente. Bueno, esto fue todo de nuestra parte. No sé si alguien tenga dudas, preguntas o igual el doctor quiere agregar algo. Estábamos de presencia. Nada más sus conclusiones, por favor. Sí, doctor, perdón, es que se me trabó aquí el internet. Pues podemos concluir nosotros que
la historia clínica es un documento pues oficial y legal por las normas oficiales y que pues tiene gran valor sobre todo para nosotros defendernos en caso de alguna situación legal, así como también es importante pues mantener este registro de nuestros pacientes, si son pacientes que nosotros en el futuro pues vamos a estar viendo pues consecutivamente. Además que en el caso de un consultorio particular, tener siempre en cuenta que la historia clínica nos va a ayudar muchísimo para poder tener todo el registro de nuestros pacientes. Y importante, creo que se mencionó mucho en la exposición, pues centrarnos en lo que es el motivo de la consulta, porque tal vez el paciente en el momento de la consulta puede llegar a presentar más de una o dos patologías, pero siempre recordar que el motivo de la consulta, lo que le duele al paciente en el momento, pues es lo que vamos a tratar, ¿no? Y tratar de enfocarnos la historia clínica en lo que es el padecimiento actual. Como el doctor mencionaba, pues hacer todo un interrogatorio, pues tanto a la madre y al paciente para poder pues llegar a lo que es el origen de la enfermedad. Ok, nada más a ahondar, ¿quieres poner tantito el caso clínico, la ficha de identificación, por favor? A ver, ya, ok. Miren ustedes, entonces hay que ser muy cuidadosos cuando nosotros manejamos estos casos en forma específica. Si bien sabemos que el sarampión es una enfermedad infectocontagiosa de la primera infancia, es rarísimo que encontremos de primera edad un paciente de 6 meses con esta enfermedad, dado que la mayoría de las madres pues ya tienen anticuerpos y que si está amamantando, las posibilidades de esta situación ya es más rara encontrar, ¿no? En este sentido. Efectivamente es una enfermedad febril, ¿sí? Pero es muy difícil que un niño de 6 meses te llegue 8 días después con un proceso que les faltó ahí síndrome catarral, ¿no? Ahí como que hay cosas que no concuerdan mucho en ese aspecto, y aquí ya es, como yo les digo, ya es colmillo, ya es experiencia, ya son los conocimientos adquiridos, las actualidades que estás tomando, y te das cuenta pues que no concuerda un exantema de 6 meses, ya pones en duda, 8 días con esta patología, cuando generalmente el problema del exantema sí es en forma, lo vamos a ver cuando veamos enfermedades enzimáticas en forma centrífuga, ¿sí? Cefalocaudal y con ciertas características, que es muy confluente en ese aspecto. Entonces no es el comportamiento, y generalmente para pensar en que tenga un exantema después de 8 días de un proceso febril, yo ahí ya también lo dudaría, ¿no? Así como que seríamos muy cuidadosos de ver que estas enfermedades pues no está siendo la que nosotros estamos considerando al respecto.
pasa a la siguiente, sí. Entonces, cuando la enfermedad se llega a presentar, generalmente, hablando de sarampión, esta predomina, fíjense, inicia generalmente en la cara y en los y se va haciendo más confluente en la misma y en el tronco. Generalmente esto lo hace en los primeros días. Les voy a pasar una esquemita después para que ustedes vean cómo se comporta el sarampión clásico. Ajá. Entonces, así como pensar en primera instancia, y sobre todo que la madre recibió la triple viral, pues así también podemos ser muy cuidadosos al respecto. Cuando nosotros detectemos que hacer un panel viral en forma específica con la detección de anticuerpos antisarampión, bueno, pues ya, y puede haber sido un sarampión atípico, ¿verdad? Y tenemos que sospechar que es portador a lo mejor de un problema de inmunodeficiencia como para presentarlo a esa edad en ese aspecto. Entonces ahí yo difiero un poquito con ese diagnóstico de primera instancia, pues no lo común, no es lo que llegamos a ver. Generalmente el sarampión se presenta los primeros 4 días en forma gradual, va siendo cada vez más importante el proceso febril, y cuando está en el proceso febril en su apogeo, digamos entre el tercero y cuarto, inicia el exantema característico, maculopapular muy rotulante, muy tendiente a ser confluente en cara, sobre todo, y con algunas características que van a ver ustedes de la famosa mancha de Koplik, prácticamente entre el cuarto y quinto día, perdón, entre el tercero día, el segundo y tercer día aparecen, son preexantemáticas al respecto. Pero la coriza y las conjuntivitis y la tos, es así, llega a prevalecer sobre todo hasta el último, la presencia de tos. Y así como va bajando el exantema, va bajando el proceso febril. Entonces hay que ser cuidadosos con estos aspectos, de no nada más sacar lo que dicen los libros, sino ser crítico, que eso es una cosa que ustedes van a ir aprendiendo con el tiempo. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Todo bien, doctor, gracias. No, doctor, todo bien. Bueno, si no hay nada al respecto, les agradezco su presencia y nos veremos la próxima devolución. Sí, doctor, gracias. Muchas gracias, doctor. Así le hacemos y nos vemos. Sí, dígame. Disculpe, ¿no podría quedarse tantito para bueno, no sé si tenga tiempo de hacernos la primera entrevista para el tema de reanimación neonatal? No, mire, ahorita lo que estamos haciendo es, me mandan ustedes me mandan ustedes primero un mensajito vía WhatsApp, por favorcito. Ok, es que yo se lo mandé desde el viernes, pero no recibí respuesta suya. No, tienen que identificarse, por favor, porque tengo varios grupos. Entonces yo les sugeriría que me digan, o sea, soy del grupo tal, los temas que vamos a presentar sobre nos toca reanimación neonatal, y ahí les empiezo a mandar información. Ya ok, doctor. Ya les voy las observaciones, quítame esto, quítale aquello, haz esto, haz aquello. A ustedes de reanimación quiero que lean la 7ª edición de reanimación neonatal, donde viene todo lo que van a ir desarrollando,
por favorcito, apéguense a ese manual que es todavía, creo que todavía no sale la 8ª edición, o está en eso. Entonces nos vamos a pegar a la 7ª, que no hay mucha modificación con la 8ª, y les sugiero que ya vayan sacando de ahí su tema. Ok, muchas gracias. Doctor, perdón, ¿de quién es el autor? No, mira, si yo tengo en forma electrónica el documento, se los envío, ¿vale? Ah, ok. Entonces dice que Manual de Reanimación Neonatal, 7ª edición, ¿verdad? Así es. Ah, ok. Ok. Está bien, gracias, doctor. Sí, para servir. Muy bien, ¿alguna otra duda, comentario? Si no es así, bueno, nos vemos entonces. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Buen día. doctor. Que tenga buen día. Doctor, buen día.